Muchos especialistas en derecho parlamentario, en temas políticos, han señalado que una de las más importantes reformas políticas sería el restablecimiento de la bicameralidad en el Perú, es decir, tener dos cámaras, una de senadores y una de diputados. Y ese debate se abrió a propósito de la propuesta que mandó la Comisión Tuesta a través del Ejecutivo al Parlamento de la República, y hubo un extenso debate sobre el tema. Algunos decían que se mejoraría la calidad de leyes si hubieran dos cámaras, porque la Cámara de Senadores revisaría la calidad de los proyectos de ley que han sido debatidos en la Cámara de Diputados y que sería como una suerte de filtro. Otros señalaban que los diputados podrían estar más cerca de la gente y los senadores podría ser una Cámara más reflexiva, como casi una Cámara de notables, entre comillas, que haría mejor las cosas. Estoy simplificando un poco lo que se planteaba en el debate, pero en realidad lo que se estaba discutiendo en términos más técnicos era: ¿necesitamos una bicameralidad fuerte o una bicameralidad débil? ¿Deberían haber atributos propios de la Cámara de Senadores que no son prerrogativa de la Cámara de Diputados? ¿Qué cosas harían los diputados y qué cosas harían los senadores? Y además se discutía si el número de diputados se mantendría como el actual número de congresistas. Quiere decir que crecería el número de representantes en el Parlamento teniendo una Cámara de Senadores. Hay muchos que decían que sí, que tendría que crecer, porque además hay en el Perú un número demasiado bajo de congresistas en relación al número de la población. Todos esos han sido temas de debate. ¿Cuál ha sido la posición del Frente Amplio sobre esta materia? En principio, que no es evidente que al crear dos cámaras, necesariamente la Cámara de Senadores mejora la calidad de los proyectos de ley, porque eso significaría que habría una suerte de representantes de primera y de segunda. Los del Senado, que son los que tienen toda la formación, los requisitos, la sabiduría, la capacidad incluso de corregir las cosas que los diputados no tendrían, porque serían una suerte de, como se dice en el lenguaje andino, sacha parlamentarios, ¿no? Es decir, aquellos que hacen algunas cosas medio mal en términos jurídicos, en términos de técnica parlamentaria, en términos de control constitucional, y por eso habría que crear esa Cámara de Senadores. Nosotros hemos dicho, cuidado con introducir una reforma política que lo que termina haciendo es creando una bicameralidad elitista, es decir, la de los senadores, que son una suerte de notables, y las del diputado, que son unos representantes cercanos a la gente. Oigan, lo que necesitamos más bien que los legisladores, todos, fueran senadores y diputados, estén cerca de la gente. Y cuidado además con unas trampas que podrían venir. Una de ellas, por ejemplo, es que sea atributo solo de los senadores el poder hacer modificaciones constitucionales, el poder aprobar la ley de presupuesto. Entonces, ¿para qué están los diputados? Para que estén cerca de la gente, y los senadores para que estén mirando desde una nube las cosas que hacen la gente de a pie. Cuidado con esa visión elitista, ¿no? Nosotros también nos preocupaba que se nombren los senadores en Distrito Electoral Nacional, es decir, los senadores van a tener que hacer campaña como si fueran candidatos a la presidencia. Si es así, ¿cómo los representantes del pueblo o de los pueblos más lejanos, más pobres del país, van a poder salir a hacer campaña a nivel nacional? ¿Quiénes serían elegidos los senadores? ¿Los conocidos? ¿Los apoyados por los medios de comunicación? ¿Los apoyados y favorecidos por los poderes económicos y los opinólogos de este país? Cuidado, esa bicameralidad no la necesitaríamos. Y por eso nosotros hemos señalado, si va a haber una bicameralidad, en realidad que sea una especie de Senado, espejo de la de diputados, que en todo caso trabajen de manera conjunta, y la ley de presupuesto de ninguna manera esté reservada solo a la Cámara de Senadores, sino que efectivamente los diputados que están más cerca del pueblo y el presupuesto que tiene que resolver los problemas del pueblo deberían estar, por ejemplo, en la mano de diputados. Y habría que ver cómo en esa Cámara de Senadores no se repite el fenómeno de que Lima concentra la gran cantidad de senadores y las demás regiones se quedan sin representantes en el Senado. En ese sentido, habría que cuidar que cada región, incluida Lima, solo pudieran tener como máximo 2 senadores por cada región. Es decir, este tema todavía tiene para harta discusión, y las cosas tal como se han planteado no necesariamente son una solución, podrían ser parte de un problema mayor, más aún
¿cómo estarían representados los hombres y las mujeres en la Cámara y Senado? Nosotros pensamos que con paridad y alternancia y mandato de posición. Y por último, ¿cómo estarían representados los hermanos de los pueblos originarios, los quechua, los aymaras de los pueblos amazónicos? O para ellos no es la Cámara de Senadores. Temas para trabajar fuertemente y sin duda en la que el Frente Amplio siempre va a buscar que haya más democracia, más representación, más cercanía al pueblo. El Frente Amplio, por justicia ecológica y social.